Hola amigos, de nuevo con ustedes aquí. Hoy es, ¿qué? 29 de noviembre, como le dicen aquí, Viernes Negro. No sé por qué se le dice Viernes Negro, pero así se le conoce en el mundo de la mercadotecnia. Un día que comienza el más intenso periodo de, de ventas de los Estados Unidos. Se dice que de aquí a Navidad se vende hasta el 70% de todo lo que se vende en el año se va a vender en este periodo, en esta temporada predecembrina. Y este año hay incentivos adicionales para que mucha gente se dedique a comprar cosas para su uso personal, para sus seres queridos, etc. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la salud, con la biología. Y voy a hablar pues de uno de los tejidos más interesantes que hay, porque a pesar de que hay órganos que son muy importantes, y ya lo hemos hablado en otros programas, por supuesto que el cerebro, el corazón, que es el centro de la mitología romántica, es el corazón. Te amo con todo mi cerebro, debería ser más apropiado, pero bueno, te amo con todo mi corazón. Están, por supuesto, los pulmones, todos los órganos, todas las glándulas, el hígado, el vaso, los riñones, que son órganos importantísimos. Pero rara vez la gente se ocupa de uno de los órganos más importantes, uno de los tejidos más importantes para el cuerpo. Y me voy a referir entonces en el programa de hoy a los músculos. A los músculos. Ellos son parte de lo que se llama el sistema musculoesquelético en el caso del músculo estriado, pero también hay otro tipo de músculo que vamos a abrir a continuación. Todos los organismos vivos que tienen que moverse para sobrevivir tienen necesidad de tener estructuras que faciliten esta movilización. Y en ese sentido, pues, los motores de cualquier organismo vivo son los músculos. Los músculos son tejidos que, bajo cierta estimulación, ya va que voy a saludar aquí. Hello, my friend, how are you? I'm walking. You're riding. I know, I know. I'm hitchhiking. Well, you can join me here. Have a good day. You too. It's a splendid day. Hi. Bueno, como les estaba diciendo, estaba aquí socializando con los vecinos. Como les estaba diciendo, el músculo es un tejido fantástico. Y hay dos tipos de músculo. El músculo que todo el mundo habla es el músculo estriado. Y se llama así porque tiene estrías. Es decir, tiene una suerte, cuando uno lo ve en el microscopio, son como fibras y fibras entrelazadas que simulan como unas estrías. Y por eso se llama músculo estriado. Y no tendríamos que ponerle apellido si todos los músculos fueran así. El problema es que hay otro tipo de músculo que se llama músculo liso. Y ya vamos a ver. Ahora, ¿qué es un músculo? Un músculo es un conjunto de estructuras proteicas que tienen una facultad muy particular, y es que al recibir una señal eléctrica por parte de los nervios motores, que así se llaman, y se liberan unas ciertas sustancias neurotransmisoras, o en este caso transmisoras de información, la principal de ellas tiene un nombre muy simpático, es la acetilcolina. Entonces, al final de la terminación nerviosa motora, allí en la unión entre el nervio y el músculo que él va a estimular, hay unas vesículas que contienen esta sustancia que se llama acetilcolina. Y cuando esta sustancia se libera por efecto de la llegada del impulso nervioso y migra hacia la placa motora del nervio, del músculo, el músculo se contrae. Y al contraerse, pues, él produce un movimiento de las estructuras donde él está anclado. Entonces, todos los músculos tienen anclas,
tienen un origen y un destino, un origen en un hueso y otro destino en otro hueso, y al contraerse o relajarse, ellos producen la movilización de las estructuras donde ellos están anclados. Y prácticamente todo nuestro cuerpo está lleno de innumerable cantidad de músculos grandes y pequeños, algunos con una gran capacidad de desarrollar fuerza en poca distancia y otros sumamente largos, ¿no? Ahora, lo interesante del músculo es que uno podría decir, bueno, entonces el músculo es lo que nos permite movilizarnos, ¿no? Lo que nos permite movernos, caminar, saltar, brincar, correr. Sí, de hecho es así. Pero el músculo, además de eso, cumple una función metabólica importantísima. Como toda estructura es fundamentalmente proteica. Tiene algo de grasa, tiene, dependiendo de la persona, si la persona está muy obesa, pues muchos de esos tejidos musculares está lleno de grasa. Todos nosotros comemos músculo cuando comemos carne animal. Ese pedazo de carne que nos comemos, eso es todos los músculos del ganado. Y lo mismo con la pechuga del pollo, lo mismo con el filete del pescado, ¿no? Esos son los músculos de esos organismos vivos. Y nosotros nos comemos esos músculos. Ahora, ¿qué es eso de que están llenos de proteínas? Bueno, las proteínas no son más que un conjunto de aminoácidos pegados unos con otros en diferentes configuraciones. Y son, digamos, como dije en programas anteriores, los ladrillos con los cuales hemos construido nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está lleno de proteínas. Algunas son estructurales en el sentido de que son ladrillos, pero muchas otras son proteínas mensajeras. Muchas otras son sustancias químicas como enzimas que producen cambios químicos, ¿no?, en el organismo. Muchas de ellas nos ayudan a defendernos de organismos. Nuestro sistema inmunológico está lleno de proteínas. Los anticuerpos son proteínas. De tal manera, pues, que las proteínas son nuestra vida. Y casualmente esa es una de las razones por las cuales es importante en nuestra dieta tener lo que se llama la ingesta proteica. Es decir, consumir bastante proteína. De hecho, la razón fundamental de por qué hay tanta objeción nutricional al veganismo es porque el veganismo pretende depender enteramente de las proteínas vegetales, que las hay, pero no son tan diversas y tan ricas como las proteínas animales. Además de eso, hay aminoácidos en las cadenas proteicas animales que no las hay en las proteínas vegetales. Ahora, la importancia de esto tiene que ver con qué pasa con nuestros músculos a medida que nos desarrollamos. Los músculos se desarrollan, como todos los otros órganos, en la etapa de gestación intrauterina, y a medida que va creciendo el organismo, ciertos tejidos se van especializando en músculo. Células madre, a través del cumplimiento del código genético, ellas empiezan a seguir instrucciones que las llevan a construirse, a transformarse en músculos, en células musculares. Cuando uno las ve en el microscopio es algo interesantísimo porque son microfibrillas químicamente vinculadas unas con otras y que bajo cierto estímulo bioquímico, ellas, déjame pararme para mostrarles cómo es la cosa, ellas se entrelazan así. Y entonces bajo cierto estímulo, ellas se separan o se contraen, se separan o se contraen, se separan o se contraen. Y ese mecanismo es lo que hace la contracción. Y estos son simplemente como enlaces químicos que las vinculan, las hacen estrecharse y después que los químicos se consumen, ellas se relajan. Fascinante eso, cómo el proceso evolutivo desarrolló esas estrategias para crear tejidos que permitieran que el organismo se moviese. Entonces, como les dije, la mayoría de los músculos son músculos esqueléticos. Bueno, yo no sé si son la mayoría, ahorita que estoy pensando, pero digamos que los músculos estriados están en el sistema musculoesquelético. Pero hay otro tipo de músculo que lo mencioné antes, que es el músculo liso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué mueve el músculo liso? Bueno, el músculo liso mueve muchas cosas. Ellos están, digamos, rodeando muchas estructuras del tubo digestivo
y permiten algo que se llama la peristalsis, que es la compresión y relajación del tubo digestivo para propulsar el alimento. Ellos están ubicados alrededor de los vasos sanguíneos para contraerlos o dilatarlos y así redistribuir el flujo sanguíneo. O sea, donde usted necesita literalmente una válvula que dilate o contraiga un tubo, ese proceso de contracción y de relajación que hace que un tubo aumente o disminuya de calibre, eso es un músculo liso. Entonces nosotros esas válvulas de control los llamamos esfínteres. Eso que controla de una manera la salida en el ano, en la orina, etcétera. Todo eso son músculos que llamamos esfínteres porque cuando se contraen evitan pues el paso de ciertas sustancias. Bueno, el asunto es que, de nuevo, estos músculos para poder funcionar necesitan aminoácidos, necesitan energía, porque de allí sale la energía, sale de la glucosa. Por lo tanto, ellos son importantísimos en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Es importante entonces que esa glucosa que viene en sangre pase al músculo y pueda ayudar a producir la energía para que el músculo se contraiga. Por lo tanto, cualquier actividad musculoesquelética que uno desarrolle, pararse, caminarse, a saltar, brincar, nadar, todo lo que estoy haciendo yo ahorita en este momento, está haciendo que mis músculos funcionen y para eso están consumiendo 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es oxígeno. Los músculos son grandes consumidores de oxígeno, que es un metabolismo aeróbico. Segundo, glucosa, porque de ahí sacan la energía, los ATP necesarios para producir esa contracción muscular. Y tercero, pues están produciendo CO2 como parte del metabolismo aeróbico, ¿no? Y también entonces necesitan proteínas, necesitan aminoácidos para reparar la fibra muscular, porque la fibra muscular, con tanta contracción y tanto relajación, se produce un desgaste muscular y ese desgaste muscular se cubre con el aporte de proteínas nuevas, de aminoácidos que son sintetizadas y son usados para reemplazar la destrucción proteica que ocurre. Todo músculo que se mueve, digamos, en el proceso de deterioro del movimiento produce ese tipo de cosas. Hay 2 formas de contraer el músculo. Una de las formas de contraer el músculo es lo que se llama la contracción isométrica. Si yo les dije que cuando el músculo se contrae, se reduce su longitud, su distancia, el punto desde el ancla donde está en un hueso hasta otro, al contraerse, pues hace que los huesos se aproximen uno al otro. Y eso es una construcción, es una contracción que acorta la distancia. Pero hay formas, anclando los 2 extremos, en los cuales el músculo se fuerza a contraerse sin que cambie su longitud. Y eso es lo que se llama la contracción isométrica. Isométrica es porque la distancia entre un punto y otro no cambia, pero el músculo trata de que cambie y por supuesto ejerce una fuerza en ese sentido. Entonces hay 2 formas de ejercitar el músculo, haciendo que el músculo se flexibilice, se contraiga, se relaje relativamente con fuerza o lentamente o rápidamente. Y la otra es anclando las posiciones donde está fijo el músculo y estimulándolo para que él trate de contraerse pero sin cambiar su longitud. En ambos casos el músculo está haciendo un trabajo metabólico importante. Tiene una importancia enorme también en el manejo de la glicemia, es decir, del azúcar en sangre, porque una masa muscular activa, por supuesto, consume la glucosa y la saca de la sangre, la mete en el músculo y la usa para metabolismo. Entonces, una de las cosas que a veces puede contribuir a que la persona empiece a tener una prediabetes es cuando no hace actividad muscular. Por eso se dice que el ejercicio físico es importante para prevenir la diabetes. No es que la previene completamente. La persona que va a ser diabética por genética, por otros factores, lo va a hacer, así vaya al gimnasio todos los días. Pero de alguna u otra manera, la actividad metabólica del músculo es importante. Y eso, el músculo tiene una cantidad de cosas fascinantes. Una es lo que se llama la memoria muscular.
El músculo, como todos los órganos, mientras más se usa, más eficiente se vuelve. En otras palabras, si usted empieza a correr, usa un grupo de músculos para mover sus piernas cada vez más rápidamente. En las primeras de cambio, el músculo no sabe exactamente la secuencia de contracciones y relajaciones y no se ha adaptado mecánicamente y metabólicamente a la tarea que usted le ha impuesto. Pero si usted repite una y otra vez esa rutina, sea la rutina de correr, sea una rutina de karate, sea lo que sea, usted va a notar algo que cada vez se le hace más fácil realizar el movimiento, cada vez duele menos y cada vez el movimiento se hace más perfecto, más organizado y más eficiente. Y eso hace que el cuerpo ahorre energía y que, como dije, el músculo se vuelva más sólido, crezca en tamaño o crezca en funcionamiento. Hay dos formas de desarrollo muscular. Si ustedes ven, por ejemplo, la gente que hace pesas, que son contracciones sostenidas, hace una masa muscular muy voluminosa. Los músculos desarrollan masa, incrementan su volumen precisamente para desarrollar más fuerza muscular, para poder levantar 200 kilos de peso, sostenerlos durante unos segundos, se necesita fuerza y consistencia, masa muscular que soporte ese peso que se está tratando de levantar. Sin embargo, si ustedes ven el cuerpo de un nadador, ustedes van a se dar cuenta de que son gente cuyos músculos no son muy voluminosos. No todos, hay nadadores muy buenos y muy musculares, pero nunca se ven los desarrollos musculares que se ven, por ejemplo, en las personas que hacen pesas y fisicoculturismo. De tal manera de que el caso de los nadadores es que ellos desarrollan un músculo más eficiente para el movimiento, porque ellos no están levantando grandes fuerzas. Ellos lo que necesitan es movimientos ágiles y rápidos. La necesidad de mover rápidamente el brazo a través del agua requiere un músculo eficiente que tampoco ocupe mucho volumen y que se contraiga con rapidez, pero también se relaje rápidamente. Entonces, la musculatura que desarrolla un deporte es diferente totalmente a la musculatura que desarrolla otro deporte, dependiendo de los grupos musculares que se utilicen y dependiendo esencialmente también de la manera en que el atleta desarrolle ese condicionamiento muscular. Uno de los músculos más importantes del cuerpo, si no el más importante del cuerpo, es el músculo cardíaco. ¿Y por qué? Bueno, porque el corazón es una bomba de 4 cavidades que es totalmente muscular, o sea, todo lo que rodea a las dos aurículas y a los dos ventrículos son precisamente músculos, lo llamamos músculo cardíaco. Él tiene su propia dotación de arterias que suministran el oxígeno para que él funcione. A esas arterias se le llaman vasos coronarios o arterias coronarias y esa sangre llega oxigenada para alimentar el músculo que va a hacer que ese corazón se contraiga. El músculo cardíaco es importantísimo, consume mucho oxígeno, se apropia de la sangre a través de la circulación coronaria, luego que esa sangre perfunde, riega el músculo cardíaco, la recogen las venas y la vuelven a devolver a la circulación general y continúa el proceso. Y este músculo cardíaco es contraído y relajado a través de unos centros nerviosos de musculatura especializada, que se llaman marcapasos, que tienen la capacidad de, con relativa frecuencia, emitir señales eléctricas que van a través de fibras nerviosas por el músculo cardíaco contrayéndolo. Y eso es lo que va definiendo ese proceso de estimulación frecuente, es lo que se llama la frecuencia cardíaca. Y mientras más actividad circulatoria tiene ese corazón, dentro de ciertos límites por supuesto, más eficiente se hace el corazón. Si la función de la bomba es bombear sangre en unidades de volumen por minuto, esa es la función a controlar. Entonces hay dos formas de bombear más sangre en una bomba pulsátil.
o aumentando la frecuencia con la cual se contrae la bomba y impulsa la sangre, lo cual tiene un alto costo metabólico, o aumentando el volumen de cada expulsión, es decir, el corazón se vuelve más eficiente bombeando la sangre. Lo cual hace una cosa interesante, que mientras la gente más hace el ejercicio aeróbico y utiliza su corazón, pasa algo interesante, y es que si tú antes necesitabas al principio del entrenamiento unos 120 latidos por minuto para poder hacer el ejercicio, después de ciertas semanas o meses puedes hacer el mismo ejercicio con 90 latidos por minuto. Entonces, si tú ves que tu frecuencia cardíaca no es tan alta como al principio, es signo de que tu corazón se ha vuelto más eficiente y con cada latido bombea más sangre, lo cual significa que el corazón se está contrayendo mejor, lo cual significa que ya el ventrículo, los que bombean, están esencialmente contrayéndose mejor y haciendo un trabajo más eficiente por cada latido. Entonces ya no necesitas tantos latidos para poder bombear la misma cantidad de sangre. Y eso es lo que hace que muchos de estos atletas pues son más bien bradicárdicos, es decir, en reposo tienen frecuencias cardíacas bastante bajas. ¿Por qué? Porque ellos pueden perfectamente funcionar no con 80, 90 latidos por minuto, sino con 60, 65 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque sus corazones son más eficientes, ¿no? Hasta ahí está todo bien, pero esto llega como hasta los 30 años. A partir de los 30 años comienza un proceso hormonal que empieza a ser un fenómeno que se llama la sarcopenia. Sarco es músculo y penia es escasez. Sarcopenia es que si usted no mantiene un régimen nutricional y una actividad física fuerte, usted empieza a partir de los 30 años a atrofiar músculo, a tener músculo menos eficiente y a sustituir ese tejido por grasa. Entonces usted está sentado todo el día, no mueve los músculos, come demasiado y entonces ese exceso de energía, en vez de ser utilizado por los músculos, pues se usa para formar grasa. Esa grasa se mete intramuscularmente y extramuscularmente, rodea diferentes órganos y empieza entonces a desarrollar uno que se llama el aumento de la eficiencia, de la intolerancia a la insulina, es decir, la insulina, que es la hormona a cargo de que usted no sea diabético, que se produce en el páncreas para bajar su azúcar en sangre, permitiendo la entrada de la glucosa al músculo. Entonces encuentra una gran resistencia a su utilización porque hay demasiado grasa en el organismo. Y usted entonces ve la típica barriga y la típica acumulación de grasas en hombres y mujeres a partir de los 40 años y empieza así a correr hasta la vejez, ¿no? Más adelante, a partir de los 50 años, va a haber una serie de cambios producto del envejecimiento que se pueden o no acelerar dependiendo de su estilo de vida y que van a hacer que usted cada vez pierda más masa muscular. Eso se traduce en una menor capacidad de moverse, lo cual crea un círculo vicioso. Usted se mueve más, se mueve menos, aumenta más la grasa corporal, como se mueve menos, le cuesta más moverse y entonces en conclusiones usted termina perdiendo mucha masa muscular y termina entonces perdiendo la facultad metabólica del músculo estriado. Solución: hay que moverse, hay que hacer ejercicio. En el pasado se creía que las personas de mayor edad, entendiendo mayor edad, mayores de 60 años, no deberían hacer fisioculturismo porque evidentemente ya sus músculos y sus huesos no son como los de la juventud, entonces no se aconsejaba el uso de pesas y de poleas y de tipo de los recursos que existen en el fisioculturismo, pero hoy se ha demostrado que es todo lo contrario. Claro, no hay que hacer grandes pesos, ejercicios con grandes pesos, sino con pocos pesos, pero muchas repeticiones. Y las personas mayores de 60 años que hacen ese trabajo muscular con ejercicios de pesas, poleas y ligas elásticas como se utilizan ahora, pues terminan mejorando su calidad de vida. No solamente mejoran el tono muscular, y el tono muscular no es solamente el tono muscular que se tiene mientras se ejercita,
sino que el músculo le gusta ejercitarse. Entonces, después que termina el ejercicio, el músculo queda como entusiasmado, como tenso, ¿no? Y eso es lo que se llama el tono muscular. Es el tono muscular del músculo en reposo. Y el tono muscular del músculo en reposo consume más oxígeno y metabolitos que el músculo pasivo que no ha sido ejercitado. Y esa es la razón por la cual se le dice a la gente que no es que tiene que pasar todo el día caminando, pero que con media hora de caminata y un reposo después de la caminata, aún reposando, el músculo sigue actuando metabólicamente, porque él no es como un switch que al dejar de hacer trabajo se apaga. No, él mantiene parte de los químicos que lo tenían estimulado. Entonces, de eso funciona. Entonces, la conclusión de este comentario que les estoy diciendo es la importancia que tiene controlar la sarcopenia a través de una dieta rica en proteínas y de un nivel de ejercicio diario suficiente que mueva todos los grupos musculares. Para personas mayores los ejercicios acuáticos son excelentes, porque moverse en el agua ofrece tres grandes logros. El primero, que si usted se cae está en el agua, o sea, no, a menos que sea una piscina muy profunda, lo más probable es que usted no se ahogue en una piscina que le llega por la cintura, ¿no? Y por otro lado, pues es suave en las articulaciones, no somete las articulaciones a un estrés enorme que podría en un momento dado causar una fractura, etcétera, y le permite a usted hacer movilidad sin cargas, ¿no? Y movilidad con resistencia, porque mover los brazos y las piernas en el medio acuático es una resistencia frente a lo que sería moverla en el aire, ¿no? Entonces los ejercicios acuáticos son altamente recomendados, se llama ejercicios aeróbicos acuáticos, y son muy recomendables para personas que tienen problemas de artritis, problemas de obesidad severa, etcétera, que no pueden sencillamente montarse a correr en una caminadora, que no pueden sentarse a hacer pesas, etcétera, que no pueden hacer posturas que les hagan perder el equilibrio. Entonces, meterse en una piscina o en un pozo permite hacer una serie de ejercicios que son muy útiles para mantener la movilidad articular y la movilidad de los músculos. Y la otra es alimentarse con bastante proteína, porque para colmo, con la edad, uno pierde el apetito. Entonces el adulto mayor tiende a no comer tanto. Y si lo que come es carbohidratos o comidas poco nutritivas, caprichosas, y no se dota de la cantidad suficiente de proteína, pues va a tener inconvenientes a la hora de reponer el desgaste proteico que viene con la edad. Entonces usted necesita muchas veces suplementos de proteínas, comer completo, comer carnes, comer pollo, comer pescado, comer vegetales. Los vegetales son importantes para la digestión, para nutrirse de muchos minerales, etc. Pero los vegetales no son muy ricos en proteínas. Entonces usted necesita la carne del pollo, la carne del pescado, la carne proteica, es la proteína. Eso es lo que quería comentarles hoy en relación a la importancia de la proteína en la constitución del músculo y la importancia del músculo en la supervivencia, el mantenimiento de una buena salud. Y bueno, eso es de todo. El músculo liso también se beneficia mucho del aporte de proteínas y aminoácidos. Hoy hay una cantidad enorme de suplementos nutricionales que tienen no solamente aminoácidos esenciales y no esenciales, sino que también hay electrolitos, magnesio, calcio para los huesos, etc., ¿no? Entonces es importante que usted consulte con su médico, consulte con su nutrólogo, elabórese una dieta, que no se le puede poner la misma dieta a todo el mundo, porque cada quien tiene una constitución anatómica diferente. No es lo mismo una señora de 60 años delgadita, bajita, que come muy poco, no se le puede poner la misma dieta de una señora de 60 años un poco más gruesa y mucho más alta. Esa persona tiene unas necesidades metabólicas diferentes,
Y luego, no solamente la parte de altura, obesidad o no, sino también hay que hacer una prueba física, ¿no? Hacerlo, hacer ciertos ejercicios a ver cuál es su movilidad. Hay gente obesa sorprendentemente ágil y hay gente que no tiene nada de obesidad y son sumamente frágiles o incompetentes para realizar ciertas posiciones que deberían ser normales por la artritis, por otras condiciones. Y luego está dentro de eso, fíjense, estoy hablando entonces de peso, talla, estoy hablando de la capacidad física en un momento dado que alguien tenga. Y luego hay que hablar del estilo de vida. ¿Dónde vive esa persona? Vive en un edificio de 2 pisos, sube escalera, no baja escalera, tiene una vida muy sedentaria, trabaja, no trabaja, fuma, no fuma. O sea, hay una enorme cantidad de variables que hacer una recomendación amplia, como decirle, esta es la dieta que lo va a llevar usted a los 100 años, es simplemente charlatanería. Usted necesita hablar con gente que sepa y que le diga, mira, basado en tu situación personal, en tu estilo de vida, en tu morfología, yo te aconsejo esta dieta, este tipo de ejercicio y este tipo que es cónsono con tu estilo de vida. Porque si no es cónsono con el estilo de vida de la persona, ¿qué va a pasar? Que la persona no lo va a hacer. Entonces va a salir de allí y va a decir, ¿tú sabes cómo es la cosa? Para el tipo de vida que yo quiero llevar, esto no me sirve para nada. Porque me estás quitando cosas que yo disfruto mucho, me estás obligando a hacer cosas que no me gustan. Entonces, literalmente, eso es otro de los problemas con los seres humanos, que tenemos un elemento lógico, pero también tenemos un elemento ilógico, que es esas contradicciones, esas ambigüedades de saber que queremos hacer algo, pero hacemos todo lo contrario. Terminamos haciendo todo lo contrario de lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ese es mi cántico de hoy. Hoy me levanté pensando en mis músculos. Yo con la edad tengo más sarcopenia de lo que pensaba, por varias razones, varias operaciones que me han hecho, me han limitado mucho la movilidad, cosa que ahora no puedo hacer ejercicios que antes hacía con regularidad. Por otro lado, la necesidad de controlar mi peso me ha hecho comer cada vez menos, me ha hecho perder mucho el apetito y con la pérdida del apetito pues me he dado cuenta de que no estoy comiendo suficientes proteínas, lo cual ha hecho que la gente cercana a mí, mi esposa y mis hijos, me llenen la casa de batidos de proteínas. Y bueno, entonces trato en lo posible de consumirlos cuando me acuerdo, aunque son horribles los polvos de proteína, no saben a nada. Pero bueno, sé que me los tomo como un remedio. Me tomo los suplementos vitamínicos como un remedio. Y trato de, como todos los días, dar un poquito de ejercicio aquí con la bicicleta. Tengo unas ligas, unas gomas ahí en la casa para mover las extremidades superiores. Y bueno, trato de caminar cuando puedo, aunque se me cuesta más caminar que pedalear, parece mentira. Pero así es. Y así trato en lo posible de concientizar que tengo que moverme, porque si no me muevo, mis músculos no participan activamente en mi metabolismo y mi metabolismo se degenera. Además de que el ser humano necesita moverse. Aquí voy a hacer una reflexión o un comentario que a lo mejor la gente dirá, ¿y ahora que tú descubres eso? Yo no soy muy especialista en caballos, ¿no? Pero las pocas veces en mi vida en que he estado viendo a los caballos, viendo carreras de caballos, he sentido como que el caballo disfruta corriendo. Para él no es un trabajo. Para él sentirse libre y cabalgar, usar sus músculos, debe ser extremadamente excitante. O sea que el caballo necesita correr. El caballo que pasa todo el día parado comiendo hierba no es feliz. Es un caballo infeliz. Porque el caballo feliz es el que se alimenta lo suficiente para después poder correr. Porque su metabolismo, su estilo de vida es ese. Es vivir en las praderas salvajes, corriendo, haciendo lo que le da la gana,
y corre solo. En el mundo natural los caballos corren solo en manadas, no hay nadie montándolos, no hay nadie latigueándolos para que corran más. Ellos podrían ir de un lado al otro caminando, pero no van caminando, van corriendo. Y van corriendo, y yo presumo que es que los caballos son inmensamente felices corriendo, ¿no? Como las aves son inmensamente felices volando, ¿no? Y el ser humano debería ser infinitamente feliz caminando, porque caminando, a partir del África, poblamos todo el planeta. O sea que nosotros venimos de descendientes de grandes caminadores y caminadoras. ¿Eh? Personas que agarraban las pocas pertenencias que tenían, se paraban un día, le decían a la esposa, a los hijos, a los amigos, vámonos. ¿A dónde? No sé, pero vámonos. ¿Pero por qué, chicos? Si aquí hay un lago bien bonito, hay bosques, hay frutas. ¿A dónde te vas a ir? ¿De dónde nos vas a sacar? No importa, vámonos. Levanten las cosas, levanten las carpas que nos vamos. Pero tú sabes para dónde nos vamos, no tengo la menor idea, pero nos vamos. Por ahí, para allá, en alguna parte. Y así salieron los grandes grupos migratorios a través y poblaron el planeta. Eso parece increíble, ¿no? Siempre se pensó que el desarrollo de la especie humana había acontecido de múltiples desarrollos de Homo sapiens en muchas partes del planeta. Pero hasta donde yo sé y hasta donde la ciencia nos echa el cuento, no fue así. Sino que hubo un pequeño núcleo en África, de donde ciertas especies o un cruce con nuestros parientes los neandertales produjeron las primeras mutaciones sapiens, y a partir de allí empezó a desarrollarse una nueva especie, el Homo sapiens sapiens, y ahora estamos. Y de allí, ¿cómo llegamos a Europa? ¿Cómo llegamos a Asia? ¿Cómo llegamos a todas partes del planeta? Caminando, caminando. No había ferry, no había nada, caminando y en botes inventados por nosotros mismos y caminando. Entonces somos descendientes de grandes caminadores. Y cuando encontramos otro animal que le gusta moverse, como el caballo o el burro, pues lo domesticamos y entonces ya no caminábamos tanto, sino que no cabalgábamos sobre los lomos de animales que les encantaba correr. Y así poblamos el planeta. Un cuento maravilloso cuando ustedes se ponen a pensar en eso, de cuáles fueron sus ancestros. Son cosas, hagan ese ejercicio mental. A mí me encanta pensar en los primeros humanos, cómo eran, ¿no? Cómo pensaban, cómo actuaban, cómo pasaban su día, cómo razonaban, cómo usaban su creciente inteligencia. Es más, ya esto es especulativo, pero según he leído, muchos biólogos piensan que el salto cuántico que generó la inteligencia humana como tal, lo que nos separa de nuestros parientes, los simios, es que el ser humano empezó a matar animales para comérselos. Interesante esa teoría, de que fue la llegada de esos aminoácidos a nuestra nutrición lo que hizo posible que se desarrollara el cerebro tan grande y tan complejo como lo tenemos ahora. Que mientras lo que hacíamos era comer hierba, no íbamos para ningún lado. Pasábamos el día como las vacas sentadas, gastando nuestra vida simplemente pastando en un bosque. Cuando se nos acababa la hierba, nos movíamos 50 metros más allá y seguíamos pasando el día comiendo hierba y produciendo leche. Pero en algún momento de nuestra existencia, esos recursos de alimentación vegetal se agotaron o no sé qué pasó, y vimos un animal y con un hambre enorme agarramos una piedra o un pedazo de madera y lo matamos. Y viendo a otros animales haciendo lo mismo, nos los comimos. Carne cruda, carne difícil de digerir. No habíamos inventado el fuego todavía. Y bueno, bastaba ver una fiera o ver cualquier animal predador para ver cómo se alimenta, ¿no? Y entonces ahí el hombre pasó a descubrir la naturaleza carnívora.
el hecho de que la adquisición de energía química por la vía de matar otro animal que ya la tenía y quitársela para comérsela uno, era mucho más eficiente que la de comer vegetales y esperar que fuera la fotosíntesis del sol la que produjera la energía química necesaria para que nosotros sobreviviéramos, ¿no? Y eso creó el músculo y el cerebro humano. Interesante esa observación. Así es que, con el debido respeto a los veganos, sus intenciones son nobles, su filosofía es bonita, es respetuosa del mundo animal, pero nada parece indicar que el ser humano llegó al punto en que estamos ahorita en la cadena biológica de especies inteligentes comiendo vegetales solamente, sino comiendo una buena dosis de proteínas animales y de grasa animal también. Entonces la grasa nos permitió sobrevivir nevadas y cambios climáticos tremendos, y migraciones donde teníamos que caminar kilómetros y kilómetros sabiendo que no íbamos a encontrar ningún tipo de alimento y que íbamos a depender de la grasa que llevábamos puesta. Los delgados se morían temprano y los gorditos duraban el resto del viaje. Interesante esa situación. No somos el único animal que acumula grasa durante los meses de prosperidad en el verano y luego se van a hibernar, se meten en una cueva a dormir y dependen enteramente de la grasa que acumularon para sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces, y si uno cree que uno está por encima de todos ellos, que uno es un ser humano, que uno no es un animal, a mí me da risa cuando la gente dice, no, es que uno no es un animal. Y digo, no, uno sí es un animal y se comporta como un animal. Yo tengo un dicho que repito muchas veces en las discusiones donde esto sale a tema. Le digo, el ser humano es un animal desesperadamente tratando de demostrar que no es un animal. Nuestra lucha es contra nuestra propia herencia animal. Es como el que ha sido racista y ahora quiere desesperadamente dejar de serlo. Bueno, así somos nosotros los humanos. Somos unos simples animales, hemos hecho cambios importantes en la manera en que vivimos, ahora rechazamos un comportamiento animal, pero hay rezagos de eso que hacen muchas de las cosas que uno ve ahorita en la humanidad, que a pesar de todo el desarrollo que se ha hecho, bueno, se están cayendo a plomo como animales en guerras tontas por territorio, por esto y por aquello, matando muchísima gente, engañando a mucha gente, los problemas de infidelidad, los problemas asociados con la apropiación indebida del bien de otro. Entonces son rasgos animales. El intentar matar a otro porque no piensa como tú es un rasgo animal de lucha de poder. Se ve en muchas especies la lucha por el poder de la manada. Entonces, todo eso lo vemos todavía en los seres humanos. Muy sofisticados, con un nivel de lenguaje, con unas maravillosas observaciones sobre lo que es la espiritualidad, el amor, la confraternidad, la justicia, ¿eh? La fraternidad. Pero cuando ustedes van al comportamiento, es vergonzoso las reacciones animales que en ocasiones se tienen, ¿no? Así es que bueno, con eso los dejo hoy, esta tarde tan atractiva. A ver si se les ocurre esta noche pensar, imaginarse ese ancestro suyo, cientos de generaciones atrás, en esa cueva allá en África, temeroso de la fiera, rodeado, durmiendo esa noche con 7, 8, 10 personas juntas en la misma, no porque les gustara, sino por protección, por protección. Cosa que cuando entrara el tigre tuviera otro a quien comerse y no usted. Hay un chiste buenísimo de dos personas que van caminando y ven un tigre y uno le dice, mira,
vamos a correr, vámonos de aquí, vamos a salir corriendo antes que nos agarre ese tigre. Y uno de ellos agarra y se pone unos zapatos muy buenos para correr. Y el otro le dice, ¿tú por qué te estás poniendo esos zapatos? ¿Tú crees que eso te va a dar alguna ventaja? Le digo, sí, la idea mía es correr más que tú, no correr más que el tigre. Si yo logro correr más que tú, el tigre lo más probable es que se conforme con comete a ti y no me siga a mí, ¿no? Entonces, usualmente, bueno, fíjense, es un comportamiento muy, muy animal, pero funciona en la práctica, ¿no? Primero tú que yo, ¿no? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, eh, es interesante cómo estos individuos no se conformaron con la vida que estaban llevando en esas cuevas, sino que tenían una imperiosa curiosidad por ver qué había más allá de la colina, más allá del horizonte. Los que estaban frente al mar no veían la hora de salir a navegar para ver qué había allá en la línea final del horizonte. A ver si es verdad que una vez que llegaran ahí se caían al infinito. Y los que no vieron nunca el mar, sino que vivían rodeados de montañas, pues siempre tuvieron la curiosidad de saber qué habría más allá de la colina o de esa inmensa montaña. Y en la primera de cambio levantaban su campamento, se ponían su morral al hombro y se iban a subir esas montañas para ver qué había detrás. Interesante esa capacidad de la curiosidad humana. Y todo eso los biólogos se lo acreditan a que lo único que ha podido haber pasado en el cerebro y en el estilo de vida de los seres humanos que pudiera atribuírsele ese cambio notable entre pastar y vivir en un mismo sitio día tras día haciendo lo mismo, corriendo de vez en cuando venía una fiera, pero fuera de eso, si tomaban sus precauciones, ellos podían coexistir con la fiera. Pero ¿qué los motivó a irse, a moverse en grupos? Porque sabía que el que se movía solo se moría también. La pregunta es esa gran pregunta. ¿De dónde salió esa curiosidad, ese anhelo de cambio, ese desarrollo de herramientas? ¿Por qué no se conformaron con lo que tenían? ¿Por qué inventaron y empezaron a usar el fuego? ¿Por qué empezaron a usar herramientas? ¿Por qué empezaron a usar armas? ¿Por qué empezaron a pelear con otros grupos humanos por los recursos que había? ¿Por qué empezaron a organizarse y a desarrollar el lenguaje? ¿Cuál fue ese cambio metabólico cerebral que hizo todo eso posible? Y aquí me voy a ir poéticamente. Fue la carne. La carne. El producto del consumo de carne animal. De cazar y ya no ser simplemente recolectores de frutas y de vegetales, sino de ser carnívoros y de pasar a formar parte de los grupos de animales predadores. Esos animales que dependen de matar a otro animal para poder sobrevivir. La naturaleza es cruel. Aquellos que aman la naturaleza, ay, que la naturaleza, que hay que tener... La naturaleza es inmensamente cruel. Si usted cree que la crueldad del ser humano es agresiva, usted no tiene la menor idea de los malos ratos que va a pasar en una selva solo, entre serpientes, alacranes, culebra, puma, leopardo, veneno, plantas tóxicas. Así es que esa imagen idílica que usted tiene de que la naturaleza es bonita y es natural y es una maravillosa, es porque usted no se ha ido al campamento solo. Así es que si va, llévese su repelente de zancudo, porque se va a dar cuenta que se lo van a comer los zancudos. Ay, ay, ay. Bueno, ese es el cuento de hoy. Terminando en esa nota humorística o heurística. Así es que bueno, ya estoy de retorno. Bueno, ya cumplí con mi plan de hoy, cumplí con mi programa. Para mí esto se está haciendo una suerte de religión diaria, una comunión del espíritu. Me vuelvo adicto a esto. No solamente a pedalear diariamente,
Ayer tuve tentado a salir a hacerlo sin grabar nada. Pero fíjense cómo funciona en la mente humana, ¿no? Funciona en materia de conjuntos complejos de experiencia. Cuando usted va y disfruta una película, usted no disfruta nada más que la película. Usted disfruta el conjunto de la experiencia de la película. Con quién fue, la calidad de la butaca, la belleza o no del cine, la calidad de los parlantes, el olor a cotufa. O sea, todos los sentidos se conjugan en una experiencia global que lo hace recordar esa película en una forma mucho más rica que simplemente acordarse de la película. Y si usted no cree en eso, dése cuenta entonces de la diferencia entre ver un concierto en televisión y verlo en vivo. Y uno dice, pero en vivo es porque estás viendo a la persona en vivo. No, no necesariamente. Muchas veces en los conciertos uno está tan lejos de la persona que está cantando que lo que está viendo es otra pantalla. Uno va a esos conciertos de Taylor Swift y uno dice, vi a Taylor Swift. No, tú no viste a Taylor Swift. Taylor Swift estaba a 300 metros de distancia tuyo. Tú no has podido haber visto a Taylor Swift. Era un puntico allá. Lo que tú viste durante 3 horas de concierto fue una pantalla dentro del estadio. No muy diferente a la pantalla de tu casa. Entonces, ¿por qué tu cerebro percibe que esa experiencia valía $1,700 de ticket cuando tú podías haberte quedado en tu casa, haberte metido en Apple TV y haber visto el concierto en tu casa, tomándote un vinito cómodo en tu butaca? Ah, porque la cantante es la misma, el show es el mismo, cuidado si se vio mejor en tu casa que allá, pero la experiencia, como la procesa tu cerebro, es totalmente diferente. Entonces, esa es la maravilla del cerebro humano, que procesa toda esa información y la amalgama en un solo paquete completo, que incluye no solamente lo que tú viste, sino lo que escuchaste. Hasta el mal olor de la persona que estaba al lado tuyo, que tenía un tufo terrible, tú te acuerdas de eso en el concierto y te ríes de eso, de lo desagradable, o a lo mejor lo agradable, a lo mejor el que estaba al lado tuyo tenía una colonia divina que tú nunca habías olido y te acuerdas de eso. En tu casa no te acuerdas de eso, te acordarás de otras cosas, pero no de eso. Bueno, ya estoy, los que me siguen con regularidad ya sabrán que cuando ustedes ven este background es porque estoy llegando ya a mi casa por la parte trasera. Y bueno, fue de nuevo para mí un agrado sentir que les he echado todo este cuento del músculo y de todas las cosas que se me ocurrieron en el proceso. Que tengan unas buenas noches, hasta mañana. Ya mañana veremos de qué hablamos mañana. Bueno, de qué hablamos no, de qué hablo yo. Y ustedes van a hablar, porque ustedes van a hablar después que vean este video. También estoy seguro que tendrán sus propias opiniones de mí, o de lo que he dicho, o de las cosas que han escuchado. Gracias y buenas noches.